Vamos a orar antes que nada para encomendar a Dios este tiempo. Amado Padre Celestial, alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia y de manera especial, Señor, porque tú permites que en esta noche estemos aquí reunidos como iglesia, como cuerpo local, Señor, y hayamos cantado himnos de alabanzas a tu nombre. Hemos elevado a ti nuestro corazón, nuestros labios, nuestro espíritu, Señor, y estamos preparados para que tu palabra ahora hable a nuestros corazones. Dirígenos, Padre, en este tiempo de estudio de tu palabra y guíanos, motiva nuestro corazón, Señor, para que asimilemos cada principio que tu palabra va a enseñar a cada uno de nosotros en esta noche. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio que nosotros iniciamos a principio de verano. En el tiempo en que el Instituto Bíblico estuvo de vacaciones, como cada año, nosotros tomamos un tema para desarrollarlo y estudiarlo en la congregación. Pues en este año nos tocó el Salmo 51. Y como ya el próximo miércoles nosotros reiniciamos el Instituto Bíblico, no quisimos que el estudio de este salmo quede inconcluso, porque nos quedan los versículos 13 en adelante. Y hoy queremos tocarlo haciendo una conexión con lo que ya nosotros habíamos estudiado en los primeros 12 versículos. Así que voy a pedirle, por favor, abrir su Biblia en el Salmo 51 y vamos a estudiar los versículos 13 en adelante. Salmo 51, versículo número 13. Y para conectar la idea, para poder darle seguimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos tener el hilo de lo que nosotros estudiamos en los versículos anteriores, vamos a leer desde el número 12. Dice así, el versículo 12 del Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ese fue el versículo que estudiamos el pasado miércoles. Y nosotros vimos en qué consiste el gozo de la salvación. Vimos la naturaleza del gozo de la salvación. Vimos el carácter del gozo de la salvación. Vimos la circunstancia, la procedencia del gozo de la salvación. Y cuando David hace esta petición a Dios del versículo 12, que es la última de las peticiones que él hace con referencia a su condición en la que él se encontraba, a partir del versículo 13, entonces nosotros vamos a ver la consecuencia, el resultado de ese gozo de la salvación. El resultado de David recibir de parte de Dios todo lo que él le vino pidiendo desde el versículo 1 hasta el versículo número 12. Por esa razón el versículo 13 se inicia con esta palabra, entonces, como resultado de. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bueno, miren hermanos, este salmo podemos dividirlos en dos partes. De los versículos 1 a 12, nosotros vamos a ver allí la culpa de David, el sentimiento de culpa de David. Y los versículos de 13 en adelante, nosotros vamos a ver los sentimientos de gracia de David, la gratitud de David, el efecto, el impacto del perdón. Y de eso se trata este mensaje esta noche, que se titula a sí mismo, el impacto del perdón. Estos versículos que nosotros hemos leído, especialmente el número 13, 14 y 15, estos versículos muestran el impacto positivo, ¿verdad?, que produjo en la vida de David la seguridad del perdón. Estos versículos muestran allí el cambio que se produjo y se produce en la vida de un creyente como resultado de sentir la seguridad del perdón de Dios. Por eso vamos a estudiar estos versículos tomando varias enseñanzas que contiene la porción. Y la primera de ellas es los efectos de la culpa del pecado. ¿Cómo? Si vamos a hablar del perdón. Sí. Para entender, para que nosotros podamos comprender la magnitud del impacto positivo que produce en un creyente la seguridad del perdón y que produjo en la vida de David, necesitamos primero conocer la condición de ruina generalizada en que se encontraba David, fruto del pecado que había cometido y que había retenido por tanto tiempo, que había encubierto por tanto tiempo. El mismo rey David, en los primeros 12 versículos de este Salmo 51, expresa la condición de ruina generalizada en la que había caído su vida. Y él describe esta ruina en cada uno de los versículos del 1 al 12. Él va expresando cómo se siente, en qué situación está su vida. Bueno, el hermano Toribio leyó el segundo libro de Samuel en el capítulo 12, a donde David fue enfrentado con su pecado. Y el rey David, sin darse cuenta que el profeta Natán se refería a él cuando lo abordó con esta historia de que un hombre rico que lo tenía todo, que tenía abundancia de ovejas, fue capaz de tomar la única ovejita que tenía otro hombre humilde y pobre en un momento dado en que alguien vino a visitarle. Y David se enojó dentro de sí contra aquel hombre. David entendió lo miserable que era aquel hombre. David entendió que aquel hombre debía morir, que aquel hombre había actuado mal. Y cuando el profeta Natán le dice, pues mira que ese eres tú, entonces David trajo hacia sí mismo todo aquel sentimiento de ira que en su corazón se había generado para aquella persona que le había sido narrado como que había cometido tal cosa. Entonces necesitamos hacer un repaso a vuelo de pájaro de los primeros 12 versículos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que entender la situación en que estaba David antes de recibir la seguridad del perdón. Y solamente así vamos a poder apreciar el cambio que se produjo en su vida, en su alma, en su corazón. ¿Y saben qué es lo que pasa, hermanos? Que la culpa del pecado afecta nuestra condición moral.
David estaba arruinado moralmente. David estuvo alrededor de un año ocultando un pecado. David estaba consciente que había cometido un pecado contra Dios. Y David no encontraba el camino de confesar a Dios su pecado. Y el pecado no confesado genera en nosotros un sentimiento de culpabilidad. Y ese sentimiento de culpabilidad había producido en David una ruina en su vida moral. Y esos primeros versículos del 1 al 12 así lo reflejan. El rey David sentía que había perdido su capacidad moral de hacer lo recto. Y también sentía que había perdido su calidad moral para guiar a otros hacia la rectitud o para enseñar sobre la rectitud. Y mire cómo David, en cada una de las peticiones que hace, comenzando en el versículo número 1, va manifestando lo que hay dentro de su corazón y lo que está pasando en su vida, fruto de esta culpa que él está sintiendo. Y hermanos, ¿saben qué? Sería bueno que nosotros aquí todos nos vayamos identificando con el rey David para ver si ciertamente a usted le pasa lo mismo cuando usted ha cometido un pecado y no ha ido todavía delante de Dios a confesar ese pecado, a entregárselo en arrepentimiento y en confesión y en actitud de humildad y con un corazón quebrantado a pedir a Dios que le perdone y que le libre otra vez de ese pecado. Porque necesitamos identificarnos con David, puesto de que nosotros como creyentes hemos sido perdonados por Dios y Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos ha dado la fortaleza, Dios ha puesto su espíritu en nosotros para guiarnos hacia vencer la tentación. Y cuando fallamos a Dios, necesariamente debemos sentir todo esto que sintió el rey David. En el versículo 1, el rey David se sentía como un miserable que no tiene otro recurso que la piedad. Cuando usted entiende que usted ha fallado, usted no tiene calidad moral de exigir nada. Usted perdió todos sus derechos. Y el rey David, por eso en el versículo 1, sintiendo esa situación de miseria moral que hay en su vida, solamente clama a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esas son las palabras de alguien que se siente miserable. No tiene derecho de exigir nada a Dios. Solo tiene que apelar a la misericordia de Dios. Pero él también se sentía ser un rebelde contra Dios. Y lo expresa dos veces. En el versículo 1 y parte B dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Se sentía ser un rebelde, uno que se rebeló contra Dios, porque sabiendo lo que Dios establecía respecto a que no se cometa adulterio, respecto a que no se cometa homicidio, respecto a que no se dé mal testimonio a nuestro alrededor y respecto a los demás alcances de su pecado, él, conociendo todo eso, él los cometió. Y fíjese también en el versículo 3 y primera parte que él dice: yo reconozco mis rebeliones. Hermanos, el pecado no es un error, es una rebelión. Ay, yo le fallé a Dios. No, tú te rebelaste contra Dios, porque tú sabías muy bien lo que Dios había establecido. Entonces, en el versículo 2, el rey David sentía la suciedad del pecado en su vida. Se sentía sucio. Y dice: lávame más y más de mi maldad, y otra vez límpiame de mi pecado.
dos peticiones hace David allí referente a limpieza en su vida. Ambos indican que él sentía que el pecado lo había dejado sucio. Y ciertamente el pecado es como meter un pie en un lodo. Así se sentía él. Pero el sucio no era exterior, porque usted puede ir a lavarse. Pero cuando está sucio en nuestro interior es muy diferente. Entonces, en el versículo número 4, el rey David expresa allí que se sentía que se había desviado de la rectitud moral de Dios. Y dice en el 4b, he hecho lo malo delante de tus ojos. Estando yo, Señor, en capacidad de hacer lo bueno, he hecho lo malo. Habiéndome tú enseñado a hacer lo bueno, yo he hecho lo malo. Eso es motivo para sentir culpa. Cuando usted sabe hacerlo bien, usted está capacitado a hacerlo bien, usted tiene los recursos para hacerlo bien, usted tiene la fortaleza de Dios para hacerlo bien, y usted lo hace mal. Así se sentía él. Y así tenemos que sentirnos nosotros igualmente cuando fallamos a Dios. Y en el versículo 7 ahora, el rey David allí sentía que el pecado había dejado rastros de inmundicia en su vida. Es como cuando usted entra el pie y usted pisa, ¿cómo es que le decimos? Al asunto de los perros. Nos lavamos 3 y 4 veces y como quiera sentimos guácala. Sentimos que no se me ha quitado, que todavía no está purificado. Yo quisiera ahora ponerme algo de cloro. Esa es la sensación que tiene que dejar el pecado en nuestras vidas. Y así se sentía él. Por eso él dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Señor, no me basta que yo me bañe con el mejor jabón, ni me limpie con el mejor detergente. De hecho, dice Dios en el Antiguo Testamento: aunque te laves con lejías, tu pecado, allí la mancha de tu pecado permanece. Hasta que no vayas a Cristo, no hay limpieza. Y él dice: purifícame con hisopo, haciendo referencia a esa ceremonia en que se tomaban los ramitos del hisopo, ¿verdad? Y se mojaban en agua limpia y era rociado a aquella persona que por una condición X era declarado inmundo por un tiempo. Todo esto tiene que ver con la condición moral de David. Pero hay otra cosa. Del versículo, hay varios versículos que nos muestran ahora que la culpa del pecado afecta nuestra condición emocional. No era solamente moralmente que él estaba herido, destruido, arruinado, sino que su condición emocional de igualmente se había afectado durante todo ese tiempo que él estuvo ocultando el pecado de Dios. En el versículo 3 y segunda parte, la culpa del pecado lo perseguía constantemente. Él no podía conciliar el sueño. Él no podía tener una conversación con alguien sin que ese pensamiento viniera a su mente y le recordara: tú adulteraste, tú mataste, tú diste mal testimonio, tú involucraste a otros en tu pecado, tú pusiste a otros a participar de tu pecado. Y mire cómo él lo dice aquí, en el versículo 3, segunda parte: y mi pecado está siempre delante de mí, me persigue, lo miro donde quiera que fijo mis ojos. Cada vez que trato de conciliar el sueño, me llega a mi mente esos pecados que cometí. En el versículo 5
David expresa que sentía que los pecados cometidos le habían sacado a flote los defectos de su naturaleza caída. Y él dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está diciendo aquí: mira, este pecado ha demostrado que yo tengo una inclinación normal, natural hacia el pecado, que hay un defecto de fábrica en mí, que viene desde el vientre de mi madre, porque yo fui concebido allí en el vientre de mi madre por un papá que también tiene el mismo defecto. Y cuando usted coge una materia prima defectuosa y hace un producto, ese producto que surge también está defectuoso. Eso es lo que él está diciendo allí. Pero en el versículo 8, ahora David dice que siente un decaimiento emocional que le está afectando la salud física. Hermanos, si el pecado produce enfermedades en nosotros, la culpa del pecado produce enfermedades. Y el versículo 8 y segunda parte, oiga, David dice: y se recrearán los huesos que has abatido. Sentía dolores en su cuerpo. Pero en el Salmo 32 y versículo 3, él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ese decaimiento emocional que él sentía se estaba manifestando en su salud física. Pero hay algo más. La culpa del pecado afecta nuestra condición espiritual. El rey David se escondía de Dios. Él dejó de ir al templo. Él dejó de participar de las actividades religiosas del pueblo. Y en esa época no había tantos entretenimientos y tantas diversiones y tantas cosas que hacer como ahora. Toda la vida del pueblo de Israel giraba en torno al templo y las actividades religiosas. Entonces él se había aislado. Y eso produce en nosotros, cuando nosotros estamos en pecado, aislamiento. Nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la Biblia, nos alejamos de la oración. No queremos relación con nadie que pueda recordarme que yo estoy caído espiritualmente. Y David lo expresa varias veces aquí. En el versículo 9 y primera parte, él sentía allí vergüenza con Dios. Usted sabe, usted se da cuenta cuando a usted su jefe en su trabajo le encarga un trabajo muy delicado y le da todos los recursos, y usted le quedó mal a su jefe, pudiendo haber hecho lo que él le pidió. Usted llega a la oficina y usted no quiere verle la cara al jefe. Bueno, pues David se sentía así con Dios. Y por eso en el versículo 9 él dice: esconde tu rostro de mis pecados. Señor, no mire mis pecados. Yo me siento indigno de ser tu siervo. Tú me pusiste como rey, Señor, como ejemplo de este pueblo. Pero yo no lo merezco, yo te fallé, yo soy indigno. Pero mire qué más. En el versículo 10 y segunda parte, David sentía que había actuado como un egoísta, como alguien que siempre busca su propio provecho, su propia satisfacción, como alguien que no piensa en los demás, alguien que no ama al prójimo, alguien que solamente busca beneficiarse de todo aquello que puede hacer. Y él dice aquí, en el versículo 10, segunda parte, le pide a Dios: renueva un espíritu recto delante de mí. Señor, mi espíritu no está actuando rectamente en este momento. Y mire qué más, en el versículo 11. David sentía que era candidato a ser excluido por Dios de su presencia para siempre. David sabía lo que significaba esto que estaba pidiendo a Dios. En el versículo 11, y dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía lo que estaba pidiendo. David sabía
que Dios, en este entonces, en esta época de su trato con el pueblo de Dios, el Espíritu Santo no moraba dentro del creyente como pasa en este tiempo. Dios ponía su espíritu en hombres para hacer labores especiales, ministerios especiales. Y David sabía que a Sansón Dios le había retirado el espíritu y lo dejó. ¿Tú quieres andar en el pecado? Anda en el pecado. Y David sabía que al rey Saúl, y él había sido testigo de eso, le había pasado lo mismo. Dios le retiró el espíritu a Saúl. Y dice, un espíritu malo entonces lo atormentaba. Y David tenía que venir delante de Saúl a tocarle arpa para producirle una paz en su corazón, fruto de que él estaba atormentado por un espíritu malo. Y las escrituras dicen, ay de aquel a quien Dios deja andar en sus propios caminos. Entonces David temía que pasara esto con él, fruto de su comportamiento inadecuado, impropio, egoísta, ¿verdad? Al tomar a esta mujer que no era su esposa y cometer pecado de adulterio, matar a su esposo, involucrar a otros en esto, y una lista mucho más larga que vamos a ver más adelante, que se llama alcance del pecado de David. Y por último, en el versículo 12, dentro de ese punto, David estaba triste. La culpa del pecado nos conduce a la tristeza, nos conduce a agobiar nuestra alma, nos deprime, se decae nuestro estado de ánimo al punto de que ya no sentimos deleite por las cosas espirituales. Y la semana pasada vimos que el gozo de la salvación viene del disfrute de las cosas espirituales de las cuales somos participantes. Y el rey David aquí en el versículo 12, sintiéndose así agobiado, deprimido, triste, decaído, desamparado, derribado por este pecado, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, no estoy gozándome en las cosas espirituales, al contrario, le estoy huyendo. David deseaba que Dios lo sacara de la miseria en el que el pecado lo había sumergido. Y cada una de estas peticiones que él vino haciendo desde el versículo número 1 se identifican con esa situación de ruina moral, emocional y espiritual en la que él se encontraba. Así estaba David en los primeros 12 versículos. Vamos ahora a ver el versículo 13 en adelante, porque ahora David nos va a mostrar lo que es el efecto del perdón, los efectos del perdón. Y antes que nada necesitamos leer el Salmo 32 y versículo 5. Salmo 32 y versículo 5, porque allí el rey David expresa absoluta seguridad de que Dios le concedió el perdón de los pecados que él confesó. Desde el versículo 1, el rey David viene confesando, viene manifestando a Dios el quebrantamiento en su corazón, viene expresando a Dios su humillación, viene expresando a Dios a la manera como él reconoce su falta. Y entonces es en este Salmo 32 donde el rey David ahora manifiesta seguridad de que Dios lo perdonó. 32:5 dice aquí: mi pecado te declaré. Finalmente, Señor, después de un año, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Resultado: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En pasado, tú perdonaste
Ya David da aquí como un hecho que Dios lo hizo. David siente plena seguridad de que Dios le extendió el perdón a esos pecados que él había cometido y había confesado con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Porque David sabía que Dios mismo había prometido que él perdonaba los pecados a una persona que viniera a él con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Bueno, en Isaías 43:25. Isaías 43:25. Allí mismo dijo Dios: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así que Dios ha expresado en este versículo y en otros versículos que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Y David sabía esto. Entonces, experimentar esa seguridad del perdón de Dios permitió a David salir de su estado de ruina moral, emocional y espiritual y colocarse en una nueva posición delante de Dios. Y eso es la primera cosa, el primer efecto, el primer impacto del perdón en nuestras vidas, que nos coloca en una nueva posición o condición delante de Dios. Antes de venir a Cristo, nosotros estábamos en el lado opuesto a Dios. El perdón nos colocó del lado de Dios. El perdón nos trajo al team de Dios. El perdón nos trajo a la familia de Dios. El perdón nos ingresó en la familia de Dios. El perdón nos permitió disfrutar de la gracia y la misericordia. El perdón nos garantiza herencia celestial. Podemos hacer una lista interminable de los beneficios que el perdón de Dios otorga. Ya David no siente la miseria del pecado, ahora siente la gracia de Dios en su vida. Ya David no siente la suciedad y la inmundicia del pecado, ahora siente la blancura que produce el perdón. Ya David no siente la sequedad espiritual, ahora siente el refrigerio que produce la comunión con Dios. Ya David no siente el tormento por el recuerdo del pecado, ahora siente la gratitud del perdón. Y ahora vamos a ver a las cosas que debe motivarnos el perdón. Mira, hermano, si usted se siente perdonado por Dios, hay 4 cosas que el rey David nos va a enseñar aquí, desde el versículo 13 en adelante, a las cuales ese perdón debe motivarnos. Sentirnos perdonados por Dios debe producir en nuestras vidas una respuesta. ¿Cuál es la primera cosa, la primera motivación que hace el perdón en nuestras vidas? Versículo 13. El perdón nos motiva al servicio a Dios. El perdón nos restaura al servicio. El versículo 13. El versículo 12 dice: vuélveme el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Señor, ahora que tengo la seguridad del perdón, cuando tú restaures ese gozo en mí, Señor, yo me voy a reincorporar al servicio a ti. Yo voy a enseñar ahora a los transgresores tus caminos, dice el versículo. El rey David aquí expresa que la seguridad del perdón y sentir el gozo de la salvación le devolvería a él la disposición de enseñar el camino de Dios a los transgresores. Y nosotros, como los perdonados por Dios, debemos estar dispuestos a que el perdón nos motive a testificar a otros, señalándoles que ese perdón también está disponible para ellos. El mismo versículo 13, en su segunda parte,
nos muestra ahora la segunda motivación que debe producir el perdón en nuestras vidas. Y es que debe motivarnos a desear ser más fructíferos para Dios. Mire cómo David expresa. Vamos a leer el versículo 13 completo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. De modo que él sentía la seguridad de que cuando hablara la palabra de Dios, esa palabra de Dios germinaría en los corazones de quienes la escucharan. El resultado de él dedicarse a enseñar el camino de Dios a los transgresores es que ellos iban a renunciar a su vida de pecados y se volverían a Dios. Hermanos, este salmo nos enseña que un corazón que ha experimentado el arrepentimiento y la dicha del perdón está mejor capacitado para mostrar a otros el camino de regreso a Dios. ¿Por qué? Él se va a poner como ejemplo. Él se va a poner como, él va a retratarse en la vida de la otra persona. Él va a poder transmitir lo que ha sucedido en su propia vida. Y aquí la razón por la que David dice así en este versículo 13: enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es que voy a enseñar de una manera tal, con una convicción tal, con una seguridad tal, Señor, que ellos se van a volver a ti. Y la tercera motivación está en el versículo 14. El perdón de Dios nos motiva a la fidelidad. Y David lo expresa así en este versículo 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Así que una de las evidencias de que estamos arrepentidos de un pecado es el deseo de no volver a cometerlo. Y un verdadero arrepentimiento, hermanos, debe ir acompañado de una seria determinación de no continuar en ese pecado. Por eso el Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. David está diciendo aquí: Señor, condúceme a apartarme, condúceme a no repetir esos hechos, condúceme a que yo jamás vuelva a cometer un homicidio y un adulterio. Así que este salmo nos está enseñando que en una confesión sincera debemos señalar a Dios el pecado cometido. David cometió homicidio y le pide a Dios que lo libre de homicidio. Pero en el versículo 15 ahora está la cuarta motivación a la que debe conducirnos el perdón, y es que el perdón nos conduce a la alabanza. Mire muy bien ahí como David lo expresó: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Todos nosotros sabemos que el rey David era el mejor exponente de la alabanza a Dios, porque conocemos sus salmos. El rey David, en la mayoría de estos salmos que escribió, expresaba sus alabanzas a Dios, reconociendo los atributos de Dios, la grandeza de Dios, la obra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 91 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Perdón, el Salmo 19. El Salmo 19, versos 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. David en sus cánticos, en sus salmos, expresaba gratitud a Dios por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Salmo 118: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. David fue un cantor. David escribió, es más, el himnario
del pueblo de Israel eran los salmos de David, mayormente. Entonces, ¿qué había pasado? Que la culpa del pecado le había cerrado la boca al rey David para testificar a otros, para cantar alabanzas. Le había hecho perder la confianza de expresarse a Dios, de dirigirse a Dios. Y David pide aquí, en este versículo 15, que le devuelva la confianza, que le devuelva la disposición y la capacidad de su corazón de volver a expresar esas alabanzas que brotaban de él. Y eso pasa cuando sentimos el perdón de Dios. Sentimos que volvió la paz con Dios. Sentimos que ya estamos reconciliados con Dios. Sentimos que ya no tenemos cuentas con Dios, que ya estamos a cuentas con Él, es la idea. Así que David sabía que había motivos para alabar. Hermanos, hay motivos para alabar. Hay motivos para nosotros vivir una vida de gozo, como vimos el pasado miércoles. Por ejemplo, el rey David, en el Salmo 103 y los versículos 1 a 5, David allí manifiesta que hay en esa sola porción, en 5 versículos, él presenta 6 razones, 6 motivos para nosotros alabar, agradecer, expresar gratitud a Dios. Y mire cómo él lo dice. Él presenta al perdón como primer motivo de gratitud a Dios. Primer motivo de gratitud a Dios y razón para alabar y cantar y perseguir una vida recta y santa delante de Dios. Dice Salmo 103 versículo 1: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y otra vez, bendice alma mía a Jehová. 2 veces él se da una orden a sí mismo. Bendice alma mía a Jehová. No te quede callada, no te quede con el sentimiento para ti mismo. Exprésalo a Dios. Y le pide ahora a su alma: no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí van 6 beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. El perdón en primer lugar. Segundo, el que sana todas tus dolencias. Tercero, el que rescata del hoyo de tu vida. Cuarto, el que te corona de favores y misericordia. Quinto, el que sacia de bien tu boca. Sexto, de modo que te rejuvenezcas como el águila. David concedía al perdón un lugar primerísimo entre los favores de Dios a nuestras vidas. De hecho, en el Salmo 32, mire cómo él lo comienza, este salmo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y otra vez, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, necesitamos apreciar el perdón de Dios y permitir que ese perdón produzca en nuestra vida la respuesta que Dios espera. Debemos sentirnos regocijados al saber que Dios ha respondido con un perdón a nuestra solicitud y a nuestra confesión de pecados. Por eso es que David dijo: mi pecado te declaré, no encubrí más mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora bien, este salmo también nos enseña, hermanos, como principio fundamental, la condición para nosotros poder alabar a Dios, para nosotros poder servir a Dios, para nosotros poder expresar gratitud a Dios. Este Salmo 51 nos enseña que el pecado pendiente de confesar es un obstáculo para nosotros servir a Dios de corazón y que Él reciba nuestro servicio. Una cosa es usted servir a Dios haciendo cualquier ministerio, y otra cosa es que Dios reciba su servicio. Y sin un corazón limpio, puro, perdonado,
purificado, Dios no recibe ni su servicio, ni su alabanza, ni su adoración. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Antes de hacer nada para Dios, necesitamos primero ponernos a cuentas espiritualmente con Dios. Poner nuestro corazón en la condición digna de Dios recibir. Es lo mismo que pasa al tomar la Santa Cena. Así que, hermanos, el creyente que entiende que el perdón de sus pecados es el regalo más grande que se puede recibir en esta tierra, responderá con acciones de alabanzas a Dios, responderá expresando a Dios expresiones de gratitud, responderá declarando a los hombres la obra de Dios, responderá predicando a Cristo Jesús. Así que revisemos nuestra vida, hermanos, para asegurarnos de que el perdón está produciendo en nosotros los efectos que produjo en el rey David. Porque si no, no estamos apreciando la magnitud, el valor que tiene el perdón de Dios. El perdón de Dios tiene que motivarnos a predicar la palabra. El perdón de Dios tiene que motivarnos a servir a Dios. El perdón de Dios tiene que motivarnos a cantar con gozo. El perdón de Dios tiene que motivarnos a vivir una vida en santidad. Oremos. Señor, tu palabra, qué fuerte es, pero qué remedio es. Tu palabra, Señor, se coloca delante de nosotros como un espejo y nos permite ver, Señor, la situación en que estamos. Señor, pero tu palabra también es un bálsamo y tu palabra nos muestra lo que Dios espera que hagamos y que seamos. Este Salmo 51, Señor, nos ha mostrado la manera como la culpa del pecado arruina nuestra vida en todos los sentidos de la palabra. Pero este Salmo también nos muestra el amor y la misericordia de Dios, que está esperando por nosotros para que le traigamos nuestro pecado en confesión, en arrepentimiento, en humildad, y le entreguemos allí, Señor, este pecado para Él perdonarlo, porque Él se goza en perdonar. Este Salmo nos ha enseñado, Señor, la manera como el perdón nos restaura a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Señor, ayúdanos ahora a cada uno de nosotros a poder motivarnos, Señor, para actuar en consecuencia y en proporción al perdón que hemos recibido de ti. Señor, haz realidad en nuestras vidas estos principios. Que no seamos simples oidores, que seamos hacedores de tu palabra. Pongamos por obra, Señor, cada cosa que tú nos enseñas y nos manda en tu palabra. Y así podamos ser mejores hijos, mejores creyentes, mejores servidores. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.